noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, mi nombre es Alison Quina, yo soy neuropediatra, como ya dijo Winnie, soy neuropediatra de Venezuela, antes laboraba en Caracas, actualmente estoy aquí en Lima desde hace aproximadamente casi 4 años ya. Eh, me encuentro laborando actualmente en el Policlínico Peruano Japonés, la Clínica Centenario y Antares Bienestar y Salud. Bien, en ambos, en los tres lugares tenemos plataforma tanto presencial como plataforma virtual para que cada paciente, como se sienta más cómodo, especialmente en esta coyuntura, pueda consultar a la especialidad, ¿no? Eh, si quieres empezamos con la pequeña presentación que tenemos. Sí, así es. Vamos a comenzar inmediatamente con la presentación y pues doctora, gracias de verdad por aceptar la invitación, por esta oportunidad que nos brinda. A medida que vamos hablando, vamos mostrando la presentación, pues vamos conversando. Siéntase en casa, que este también es su espacio. Gracias, gracias. Bueno, empezamos con qué es la neurología pediátrica. La neurología pediátrica es una especialidad en medicina, en realidad es una subespecialidad pediátrica, en donde se va a tratar de estudiar las enfermedades o las patologías o las alteraciones que se producen en el sistema nervioso del niño. ¿Con qué me refiero al sistema nervioso? Esto puede ser tanto el cerebro, columna, nervios periféricos, que son los nervios de las extremidades, y también a ver algunas patologías a nivel muscular, ¿ya? Especialmente lo que es la unión del nervio con el músculo. Y esto va a abarcar las edades infantiles, que son los niños, desde recién nacidos, hasta adolescentes o adultos jóvenes, como también se les puede nombrar, ¿no? Es importante, a diferencia de la neurología de adultos, en la neurología pediátrica se toma muy en cuenta lo que es el neurodesarrollo, que son todos los ítems o cada uno de los pasos que debe cumplir el niño para alcanzar su desarrollo completo, especialmente desde el punto de vista neurológico. Si quieres, pasamos a la siguiente. ¿Cuándo se debe acudir al neuropediatra? Yo puse algunos, o sea, hay múltiples causas para poder acudir al neuropediatra. La mayoría de los signos de alarma van a ser detectados principalmente por su médico pediatra, bien, que también debe estar capacitado en lo que es ver el desarrollo neurológico de los niños. Eh, pero algunas de las causas por las que pudieran ser referidos o de repente acudir ustedes como padres serían retrasos en el desarrollo, que su niño no vaya alcanzando las metas que tienen planteadas según su edad, la presentación de convulsiones, en algunas ocasiones o uno de los motivos de consulta más frecuentes, la presencia de dolores de cabeza, ¿bien? Problemas del comportamiento, especialmente ya en niños preescolares o niños escolares, problemas a nivel de la escolaridad, ¿bien? Y problemas del sueño también es un motivo de consulta bastante frecuente. La siguiente lámina. ¿Qué puede diagnosticar un neuropediatra? Ya que hablamos de enfermedades, bien, obviamente no estoy tratando todas las enfermedades aquí, pero podemos ver trastornos del neurodesarrollo. Aquí entran dentro de los motivos de consulta también frecuentes, son el TEA, que es el trastorno del espectro autista, o el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También entran acá problemas específicos del aprendizaje, como de lectura, eh, eh, también pueden incluirse problemas del habla, problemas de comportamiento, ¿bien? Existen también dentro de las convulsiones los diagnósticos de epilepsia, que hay que diferenciar que toda epilepsia es una convulsión, más no toda convulsión es una epilepsia, ¿bien? Eso también pudiéramos hablarlo después. Dolores de cabeza, por ejemplo, las migrañas, que es bastante frecuente su consulta. Enfermedades neuromusculares, como les decía anteriormente, debilidad para la marcha o una marcha diferente, o debilidad para cargar pesos, también los diagnosticamos dentro de la neuropediatría. Trastornos del sueño, esto puede ser por hábito o por una alteración neurológica como tal. Trastornos de movimiento dentro de lo que entra el TICS, ¿bien? Que también está bastante relacionado con problemas emocionales.
Y también podemos incluir algunas enfermedades extrañas como enfermedades metabólicas que pueden producir retraso en el desarrollo, alteraciones en lo que son la genética de los niños que tienen algunas fasias o dismorfias o alteraciones faciales o físicas que también pudiéramos estudiarla en la neuropediatría, ¿ya? Esto en general son las cosas que pudiéramos determinar en la neurología pediátrica, pero como les explicaba anteriormente, es más frecuente, lo que nos distingue en la parte de neuropediatría de la parte de neurología de adultos es que nosotros vemos mucho lo que es el desarrollo neurológico del niño. Y esto va a depender según la edad del paciente, ¿no? Y obviamente también de sus antecedentes. También podemos ver el control de todos los que son los recién nacidos pretérminos o los niños que hayan tenido problemas para el nacimiento, para monitorizar también el desarrollo. Eso también se puede evaluar y diagnosticar por la parte de neuropediatría. La siguiente lámina. Bueno, les recuerdo, soy la doctora Alison Quina, soy neurólogo pediatra. Aquí les dejo de todas formas mi número de celular, por casualidad alguna duda o necesitan contactarme, tienen mi número de celular aquí a la disposición. Bien. La doctora nos ha hecho un resumen, ¿ok? De manera bastante general, lo que es neuropediatría para que todos nos podamos ubicar, ¿no? En cuál es el rol de este profesional, cuándo deberíamos acudirnos, nos nombró algunas alteraciones que podríamos observar en nuestros niños. Y este es el momento, obviamente, ya la doctora nos ha hecho una presentación de qué tipo de profesionales. Ahora es nuestro turno de poder hacer todas las preguntas relacionadas con, obviamente, los síntomas o el diagnóstico que ha recibido sus hijos. Sin embargo, antes de que ustedes puedan generar alguna pregunta que lo van a poder hacer, Leirelis y yo nos gustaría poder hacer algunas interrogantes antes de su participación. En mi caso, me gustaría mucho poder preguntar, doctora, primero, ¿quién remite? ¿Quién remite a neuropediatría normalmente? Hay muchos papás que en terapia nos lo preguntan, ¿no? Porque hay docentes que solicitan evaluación neuropediátrica y los papás se sienten que en ocasiones, ¿no? Que no son los profesionales adecuados no entienden por qué el profesor, el maestro, la MIS me está pidiendo llevar al neuropediatra. Si pediatría en algún momento me ha dicho que todo está bien, ¿no? También nos ha tocado, obviamente, dentro de las terapias, remitir a un especialista de este nivel. Pregunto, ¿quién debería remitir en primera instancia a un niño a neuropediatría? Yo creo, a mí también me han remitido desde terapias, desde las escuelas y obviamente también desde el punto de vista de pediatría, ¿no? Yo como también pediatra, sé que quizás el punto de vista de la escolaridad no se trata tanto dentro de una consulta rutinaria dentro de pediatría, ¿no? Entonces también es valedero que los profesionales, como los profesores, también tienen esa capacidad de identificar estos pequeños detalles, especialmente dentro del aula escolar, que quizás el pediatra, que va más a lo físico, a las enfermedades físicas del niño, del paciente, no están identificando. Entonces sí es valedero que el mismo docente pueda referirlo. Obviamente ya cuando ya entra dentro de unas terapias, dentro de unas evaluaciones psicológicas, toma mucho más valor porque obviamente ustedes son especialistas de estas patologías y pueden darme mayor detalle de lo que han evaluado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, los tres especialistas, tanto pediatría como los docentes, como los especialistas en terapia y psicología, son bien valederos su referencia. Gracias, perfecto, perfecto. Bueno, Lai tiene alguna pregunta, pero yo voy a hacer otra, Lai, luego Sí. te doy No, dale. Que a lo mejor son las mismas. Sí, seguramente no.
Ok, doctora, ¿y cuánto podría durar un proceso de evaluación desde neuropediatría para poder recibir un diagnóstico, bien sea de neurodesarrollo o cualquier otro? Todo va a depender de lo que se está estudiando en realidad. Nosotros tenemos de repente entidades o patologías que podemos diagnosticar con más facilidad, por lo menos un dolor de cabeza, ¿bien? Se interroga muy bien el dolor de cabeza, dónde es la ubicación, la intensidad, en qué momento aparece, se mandan los exámenes pertinentes. De repente en una primera instancia, si uno ya tiene una sospecha diagnóstica de cuál puede ser el origen del dolor de cabeza, uno incluso puede iniciar tratamiento. Y ya de repente en la segunda consulta tenemos resultados de exámenes y vemos la evolución con el tratamiento si lo hemos indicado. Tenemos otro tipo de enfermedades que son enfermedades raras, que son enfermedades metabólicas, que normalmente debutan con retraso en el desarrollo motor porque empiezan desde bebés pequeños, con convulsiones. Entonces, esto se tarda un poquito más, ¿no? Porque uno pide primero los exámenes básicos, para descartar la parte básica. Si los exámenes no salen normales o me dan algún tipo de alteración, uno sigue investigando y puede uno tardarse un poquito más, ¿no? Ya va a depender mucho de la patología que uno estudie. Ok, ok. Laia, ahora sí, adelante. No, yo en primero, bienvenida doctora y agradecida también por el espacio, porque realmente a nosotras recibimos todos los días papás que vienen o derivados de neuropediatría o han tenido el primer encuentro con neuropediatría, también con psiquiatría. Entonces surgen muchas dudas. La primera de ellas es a nosotras, licenciadas, ¿por qué necesitamos ir pasando que nos están remitiendo? Causa mucho miedo, causa mucha angustia también el tema de visitarlo, porque ya al hablar de la palabra neuro parece que la cosa es seria. Y mi primera pregunta sería cómo hacer más amable el tema de la visita, porque yo siempre lo vendo de esta manera, lo vendo como una exploración, porque no tenemos la determinación si esto va a ser cierto o no, si vamos a llegar a una patología o no, pero es importante hacer una exploración porque es el neuropediatra quien tiene la formación para determinar si este proceso de desarrollo se está dando adecuadamente. Entonces, sería como cómo introducir a los papás para que encuentren en la consulta neuropediátrica no solamente preocupaciones, sino más bien un tema de prevención, sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles serían los principales signos que llevarían a una mamita o a un papito a neuropediatría a pesar de que no tenga ninguna referencia o ninguna derivación? Voy a empezar con la segunda pregunta, ¿no? Por lo menos ahorita, y especialmente creo que por situación pandemia, están consultando muchos niños entre 1 a los 3 años con retraso en el desarrollo, específicamente del lenguaje, ¿bien? Eso es uno de los signos que los papitos pueden evidenciar con mayor facilidad si, por ejemplo, a los 2 añitos todavía no tienen más de 20 palabras o no logran juntar frasecitas cortas, entonces pueden estar identificando que puede haber algún retraso en el lenguaje. Bien, también a esta edad ya pueden identificar si responde o no a su nombre, o si tiene ciertos comportamientos como intranquilidad, que se distraen con mucha frecuencia. Esos son los motivos de consulta que actualmente estoy viendo con mayor intensidad, con mayor frecuencia, ¿no? En los niños más pequeños, obviamente, si la edad del gateo no se determina más o menos a los 9 meses, si la marcha no se da alrededor del año, entonces esas cositas pueden consultar. Todo niño con antecedentes de prematuridad considero que debe ir al neuropediatra para vigilar también el desarrollo que se vaya dando de manera estable. Estos creo que son los motivos de consulta más frecuentes, ya hablando de repente de la parte escolar, que vean que su niño o si su profesora les refiere que tiene problemas para prestar atención, que juega con los útiles o de repente que ahora que estamos de punto de vista virtual, que abre todas las pantallas o no se conecta o se levanta de la mesa de la computadora con mucha frecuencia. Entonces, esos sí serían motivos de consulta como para que consultaran, ¿no? Para que vinieran a neuropediatría. Con respecto a la consulta neuropediátrica, de verdad que asusta. Es una especialidad que al hablar de sistema nervioso
cualquiera se asusta, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, para hacerlo más amigable. Yo creo que somos el complemento como para poder identificar quizás el porqué, ¿bien? Y obviamente teniendo el porqué, podemos poner un mejor tratamiento, ¿no? Y ayudamos mucho al equipo multidisciplinario a poder identificar el tipo de alteración que se está presentando en el niño, y podemos hacer un diagnóstico mucho más completo para que el niño avance más rápido. Sí, y de hecho creo que es una de las cosas que nosotras promovemos, el hecho de que vayan a la consulta, más allá de encontrarse con un diagnóstico, vayan a la consulta para descubrir qué pueden hacer, qué pueden prevenir, qué pueden atender, para poder tener una intervención que sea mucho más temprana y por supuesto que el pronóstico sea mucho más favorecedor para los niños. Otra pregunta que quiero hacer antes de que, me imagino que Winnie también tiene una o alguna de las personas que esté allí participando, sería cuál es la diferencia, porque algunas personas, sobre todo en el caso de Perú, nosotras como venimos de Venezuela, de repente hay una dinámica de trabajo distinta, pero acá en el Perú está el desarrollo o el proceso clínico donde es el neuropediatra quien da el diagnóstico, sobre todo cuando son alteraciones del neurodesarrollo, y los papás se quedan solos con esta exploración y no pasan a la parte de neuropsicología. Entonces me gustaría que pudiera aclarar cuál es la diferencia entre la consulta que van a tener con el neurólogo y la exploración de neuropsicología, eso por una parte, y más o menos qué se van a encontrar en esta consulta, porque llega al papá y me dice, es que la doctora lo vio media hora y ya me dijo que tenía autismo. Entonces, claro, un poquito explorar eso, describir eso para que ellos se sientan más cómodos con lo que van a encontrar en la consulta. Bien. En una consulta, voy a explicarle más o menos de qué se trata una consulta médica, ¿ya? Para empezar, nosotros lo que buscamos es el interrogatorio exhaustivo, tratamos de interrogar desde el punto de vista médico cuáles son los signos de alarma o cuáles son los motivos de consulta que está trayendo este paciente, ¿no? Obviamente, seguidamente podemos ver los antecedentes para ver más que todo el por qué. Nosotros vamos a tratar de identificar la razón por la que se está ocurriendo todos estos antecedentes o todo el motivo de consulta, ¿no? Y ya para concluir, quizás en un primer vistazo, el examen físico, tratando de ubicar defectos o limitaciones físicas que puedan ir a la par con el motivo de consulta. A diferencia de neuropsicología, nuestra consulta es única, básicamente única, desde el punto de vista de psicológico más que todo. Podemos identificar o podemos ver ciertos detalles en el comportamiento con la observación. Nosotros, a diferencia de los neuropsicólogos, no tenemos las herramientas psicológicas para evaluar en varias sesiones el desarrollo psicológico del niño, y tratar de, porque ustedes le otorgan ciertos puntajes que para nosotros es mucho más preciso. Entonces puede ser cuantificado el desarrollo psicológico. Entonces, ustedes desde el punto de vista de neuropsicología se evalúa más lo que es el desarrollo psicológico y nosotros lo que vamos a ver es más el desarrollo físico. Bien, entonces tratando de ubicar la causa y obviamente para mejor tratamiento. Sí, de hecho nosotros tenemos una clase donde hacemos la diferencia entre lo que es la neurofisiología y la neuropsicología y apuntamos mucho a esto que son pruebas complementarias, es decir, que no son enemigas, que por el contrario son un conjunto que acompaña para ir describiendo un perfil de desarrollo, un perfil de características neurocognitivas del niño, entre otras cosas. No sé si Winnie tiene una pregunta, pero yo sí tengo otra que tiene que ver con esto. El papá siempre, generalmente remitido de la escuela, la mayoría de los casos al psicólogo, en algunos casos van directamente al neurólogo, pero cuando vienen al psicólogo preguntan esto. Doctora, ¿le tengo que decir al neuropediatra que usted me dio este informe o es que me dé el diagnóstico? ¿Quién me lo va a decir? ¿Necesita el neuropediatra el informe del psicólogo o es exclusivamente que tiene que tenerlo para poder determinar qué es lo que pasa con el niño? ¿Es un complemento? ¿Cómo se van de la mano estas pruebas? Porque a veces los papás no quieren ir porque dicen, no, porque ya usted me dijo que de repente no había signos y la doctora me dijo que sí, entonces yo no entiendo qué está pasando. ¿Cómo se va con este tema del trabajo multidisciplinario? Para mí, su opinión o la opinión del neuropsicólogo es bastante importante.
yo no dejo de hacer mi trabajo porque el neuropsicólogo esté haciendo el suyo. O sea, yo no considero que deba haber un orden de que tú primero y después yo. Yo creo que debe complementarse mientras yo voy pidiendo mis exámenes neurológicos, ¿bien? Resonancia, electroencefalograma, potenciales auditivos, que es para detectar defectos físicos. Yo voy trabajando a la par con los neuropsicólogos porque me van a complementar lo que es la parte psicológica y el desarrollo del niño. Y es bastante valedero su punto de vista, pero no quiere decir de que nosotros desde nuestro punto de vista médico podamos tener o diferir también del diagnóstico o por lo contrario estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que el manejo multidisciplinario es bien importante y el valor para mí es sumamente importante el valor que ustedes les entregan a los informes y que normalmente son bastante detallados. Las descripciones que se hacen en el informe a base de una aplicación de instrumentos que tienen unos elementos de medición, que tienen una evidencia científica, son importantes porque nos ayudan a comprender y a describir lo que está pasando. Es decir, si el niño tiene una conducta X, una conducta Y, ¿por qué está pasando y con qué se está relacionando? ¿Y qué áreas están comprometidas y qué áreas tiene para potenciarse que pueden ser favorecedoras para el tratamiento y el acompañamiento? Y sobre todo, porque de la evaluación va a depender la ruta de intervención. Entonces creo que esos son factores que son importantísimos para los niños. No sé, Winnie, si tienes alguna pregunta. Muchas, muchas preguntas. Yo quisiera que nos contara un poquito cómo es el rol o el proceso que tiene neurología para acompañar, si es que acompaña, a los papás al realizar un diagnóstico. ¿Okay? Una vez que yo doy un diagnóstico de neurodesarrollo específicamente, ¿no? Porque si es migraña, no es tanto el impacto emocional que pueda recibir el papá, pero cuando se da un diagnóstico de neurodesarrollo, neuropediatría acompaña a papá y a mamá, ¿cómo se da ese proceso? Vamos a suponer que se hace el diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Nosotros principalmente debe llevarse el tratamiento base, deben ser sus terapias, ¿ya? Dependiendo de la condición del niño, vamos a escoger ciertas terapias. Yo no soy partidaria de tener 5 terapias al mismo tiempo. Yo prefiero organizar las terapias que, por lo menos, que el niño primero me preste atención, que me mire a los ojos, para que después pueda ir avanzando de repente un poquito más productivo en las siguientes terapias, ¿no? Sí se debe acompañar desde el punto de vista neuropediátrico, porque vamos a poder evidenciar si las terapias o el niño está avanzando según las terapias que se le están colocando, si por lo contrario se presentan alguna alteración dentro del neurodesarrollo que necesita alguna intervención farmacológica, ¿bien? Aparecen de repente, si yo comienzo con problemas de lenguaje, en algunas ocasiones también se asocia problemas de lectoescritura, entonces también podemos ayudar a identificarlos dentro de la consulta, pero sí considero que aparte de sus terapias, que para mí es el tratamiento base, el tratamiento madre, antes de la farmacología, que el neuropediatra siga acompañando a los padres para evidenciar de que el neurodesarrollo va mejorando, ¿no? Ok, perfecto, doctora. Ahorita hace unos momentos nombraba los estudios de neuroimagen. Sí. Ahora mi pregunta va relacionada a eso. ¿Qué tan importante y por qué se realizan estudios de neuroimagen? En realidad todos los paraclínicos, todos los estudios en general, tanto el electroencefalograma como la resonancia, nos va a ayudar para tratar de ubicar un porqué, ¿bien? ¿Cuál puede ser la posible causa de la alteración del neurodesarrollo? Se ha visto en los niños pretérminos, bien, en los niños prematuros, especialmente en los que han tenido dificultad para respirar, que han tenido asfixia perinatal, que pueden presentar ciertas lesiones a nivel del sistema nervioso central, que puede decirme, mira, aquí se produjo un daño, aquí hubo una injuria, y esto me puede dar la razón o la causa de por qué el retraso en el desarrollo, ¿no? Con el electroencefalograma podemos ver incluso la maduración cerebral desde el punto de vista eléctrico,
podemos ver si hay alguna irritación o focalización a nivel del electroencefalograma que quizás me indique que necesite algún tipo de intervención farmacológica, ¿no? Entonces, los tratamientos los exámenes son para tratar de buscar la causa que me justifique el retraso en el desarrollo y quizás también me indique si necesita algún tipo de tratamiento en específico. Hago la pregunta, doctora, porque en ocasiones he visto, ¿no?, que los papás se sienten abrumados o incluso es algo incomprensible para ellos recibir un estudio de neuroimagen y con una respuesta óptima, ¿sí?, donde los niños han salido bien, y a pesar de que han salido bien en estos estudios de neuroimagen, reciben un diagnóstico. Entonces, los papás nos comentan en terapia cómo es que se ha salido bien, me han dicho que tiene TDAH, o cómo se ha salido bien, tengo autismo, ¿no? Entonces creo que también es bastante importante poderle explicar a los papás, que ellos puedan conocer que no, un resultado óptimo en un estudio de neuroimagen no implica que no haya alguna otra alteración, ¿no? Correcto. Especialmente porque ya se sabe que por lo menos el TDAH y el autismo tienen un componente genético y no necesariamente tiene que darme algún cambio físico en la forma del sistema nervioso central. Esto se debe más a desbalances químicos de los neurotransmisores, que esto no se ve con una resonancia, ¿bien? Con la resonancia básicamente vamos a ver, se ha descrito ya que los lóbulos frontales, que son los que controlan el sistema ejecutivo, el que toma las decisiones, se ve un poquito disminuido, pero esto en realidad no siempre se observa, ¿no? Pero si uno trata de buscar una causa como que más evidente, especialmente con las neuroimágenes, ¿no? Tratar de descartar malformaciones cerebrales, tratar de descartar alteraciones de nacimiento, porque me han llegado niños, por ejemplo, que tienen retrasos en el desarrollo, quizás le dijeron a la mamá que recibió 24 horas de oxígeno, pero cuando yo veo la resonancia se nota que hubo un sufrimiento cerebral un poco mayor, ¿no? Pero no, como tú dices, no es indispensable que la resonancia esté alterada como para uno poder hacer el diagnóstico. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero los papás ya quieren comenzar. Así que sobre todo porque es importante recalcar, Winnie, y nosotros también lo hemos dicho en otros espacios, que el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Al ser un diagnóstico clínico, tiene que ver con observaciones del comportamiento. Y las observaciones del comportamiento se mide frecuencia, se mide intensidad, se mide adaptabilidad, funcionalidad. Entonces, todos estos elementos prevalecen sobre, de repente, algunos estudios de neuroimagen. Son importantes también los estudios de neuroimagen cuando tienen antecedentes o patologías que están asociadas, porque no viene solo el TDAH a veces no viene solo el autismo, vienen otras cosas. Hay una pregunta por ahí, que por allí también iba mi pregunta. ¿Cuándo es necesaria la medicación? Ok. Aclarando nuevamente, diciéndolo enfáticamente, para mí el tratamiento básico de los problemas de neurodesarrollo es terapia, ¿bien? Yo puedo de repente medicar a un niño en el momento, pero si no recibe terapia, a largo plazo esto va a alargar el tratamiento farmacológico y no va a haber una modificación del comportamiento a largo plazo, que es lo que en realidad uno desea, ¿no? ¿Cuándo se medica? Se medica al niño cuando por lo menos si las calificaciones están bajas, si hay problemas de impulsividad con agresividad, que ya la dinámica familiar se está viendo alterada, si se asocian dentro del cuadros de tristeza, de depresión o de ansiedad, que esto va a disminuir mucho más el rendimiento académico del niño. Especialmente para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, pero siempre aclarando y acotando que el tratamiento base, lo indispensable, por lo menos desde mi punto de vista, son sus terapias. O sea, hay terapia sin medicación, pero no medicación sin terapia.
Y sobre todo es importante saber que la medicación puede ser por un periodo de tiempo determinado, puede ser transitoria, y mientras que el proceso terapéutico tiene que ver más con recursos que él va a poder adaptar a lo largo de su vida. Por eso es que es importante que esto se realice. Hay otra pregunta que dice, ¿cuánto se tardan en la evaluación y el diagnóstico del TDAH y cuáles son las evaluaciones que se requieren? Como dije anteriormente, para mí es indispensable el manejo multidisciplinario, haciendo una evaluación de neuropsicología y descartando la parte orgánica o física con la parte de neuropediatría. Podemos hacer el diagnóstico en 2, 3 consultas, ¿bien? ¿Cómo yo trabajo? Yo evalúo al niño, lo observo, paso la pequeña escala de TDAH, ¿bien? Pregunto los antecedentes para ver si hay algún familiar con TDAH, si hubo algún tipo de problemas del nacimiento. Luego se solicitan los exámenes. Normalmente, dependiendo de los antecedentes y de lo que uno consiga el examen físico, solicita los exámenes y la evaluación neuropsicológica, por supuesto, y posteriormente ya con los resultados llegamos a la conclusión. Y las evaluaciones neuropsicológicas generalmente demoran entre 4 a 6 sesiones, se aplican un conjunto de instrumentos que incluyen papás, escuela y el niño, así que la diversidad del diagnóstico es amplia y va a depender también mucho de qué pruebas se realicen en relación a este tema. ¿Cómo se puede saber las probabilidades de poder tener otro hijo o hija con autismo? Ok, se dice que las probabilidades aumentan con el diagnóstico de un familiar de primera línea con autismo, ¿ya? Hay que también tomar en cuenta de que hay distintas causas de autismo, ¿no? Hay alteraciones genéticas que vienen con algún tipo de síndrome, como el síndrome de Rett. Hay alteraciones genéticas o cambios de comportamiento bien puntuales, en donde solamente se evidencia en 1 o 2 familiares, pero sí se ha visto en estudios de que la probabilidad de tener otro niño con autismo aumentan al tener un familiar de primer grado con este diagnóstico. Y la otra es, buenas noches, los niños que tienen TDAH mixto, imagino combinado, ¿cuánto tiempo pueden durar las terapias? Creo que esa preguntaba más para Yo nosotros. Siempre digo, bueno, yo siempre les digo que en realidad las terapias son de mediano a largo plazo, porque hay que buscar un cambio de comportamiento, hay que darle herramientas al niño para que pueda funcionar sin tanta distracción e hiperactividad, ¿no? Pero yo siempre les digo que esto va de mediano a largo plazo y depende mucho de la función familiar y depende mucho también de cómo se organicen dentro de la casa para ayudar. Sí, así es. Es importante tener en cuenta que el proceso terapéutico para TDAH es una rehabilitación realmente, o sea, es una rehabilitación de las funciones ejecutivas. Por tanto, no es un proceso conductual como tal, donde el niño le damos una estrategia o una herramienta y él va a aprender o a imitar esa estrategia. Por el contrario, es una modificación, una rehabilitación que se hace a nivel cerebral. Por tanto, requiere un tiempo, primero, prevalencia, ¿ok? Segundo, constancia. Y tercero, como dice la doctora, es muy importante la intervención desde el ámbito familiar, porque los niños van a terapia 45 minutos, aproximadamente a 1 hora, 1 o 2 veces por semana, y en casa pasan la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, nosotras siempre decimos que para que la terapia pueda tener un éxito, debemos tener y considerar que la familia tiene aproximadamente un 70% de responsabilidad en ella. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo también darnos cuenta que en cada edad el niño va a tener necesidades distintas y al tener necesidades distintas va a necesitar
acompañamientos distintos también. Probablemente el niño en la primera infancia, antes de los 5 años, reciba mucha terapia de lenguaje, terapia ocupacional, vaya más abocado a la parte motora, pero de repente cuando está en la parte escolar necesita más trabajar herramientas pedagógicas, cuando vaya más entrando a la adolescencia el desarrollo de habilidades sociales, relaciones interpersonales, valoración. Es decir, el diagnóstico permanece en la vida de la persona, por lo cual la persona va a requerir recursos en cada momento de su vida y va a necesitar intervenciones terapéuticas distintas. La pregunta que le quiero hacer, creo que ya para ir cerrando, yo vivo con un pequeñito con TDAH, así que si lo escuchan está cantando. Y esta es la hora en que él come, entonces. La pregunta sería, ¿con qué frecuencia después que ha recibido el diagnóstico y que el niño ya está en tratamiento debe ir nuevamente al neuropediatra? Es decir, como para ir revisando todo este proceso. Y esta frecuencia es para que, además del seguimiento, etcétera, no van a volver a recibir el diagnóstico. ¿Qué otras cosas nuevas se pueden encontrar en estas consultas de seguimiento? Todo depende también si el niño está medicado o no está medicado, ¿ya? Si el niño está medicado, yo lo medico y hago una consulta al mes siguiente como para ver cómo fue la adaptación, la aparición de efectos secundarios, el apego al tratamiento, obviamente para ver si hay mejoría con el tratamiento o requiere algún tipo de ajuste de la dosis, ¿no? Si el niño no está medicado, la consulta, o si de repente ya está medicado y está estable, podemos hacer una evaluación cada 3 meses. Como tú bien mencionaste, el niño es muy dinámico, el niño en la medida de que va evolucionando va requiriendo algún tipo de intervención distinta, entonces puede que requiera o podamos determinar de que ya una parte, por lo menos los niños preescolares o lactantes, ya la parte motora está mucho mejor, pero ya a partir de quizás de los 2, 3 años empezamos a abocarnos más lo que es el aprendizaje psicopedagógico, ¿no? Entonces, ir viendo en cada etapa del desarrollo qué es lo que pudiera aparecer como signo de alarma, que requiera otro tipo de intervención. Hay otra pregunta, hay otra pregunta acá, que dice, ¿el desarrollo hormonal puede afectar el desarrollo neurológico a un niño con autismo? Sí, ya de por sí los cambios hormonales en cualquier tipo de adolescente produce mayor tipo de impulsividad, mayor aparición de frustraciones, va a requerir ellos hay que determinar que sus cambios hormonales van a dar ciertos cambios de comportamiento. Entonces, en los niños con autismo, si ya es un niño que tiene alto nivel de frustración, la frustración puede aumentar un poco, ¿bien? Y la impulsividad también puede aumentarse. El problema va a estar que depende del grado del autismo. Si es un grado un poquito más profundo de autismo, podemos ver ciertos comportamientos impulsivos combinados con comportamientos quizás infantiles, que va a ser un poco difícil de comprender por los familiares y hay que explicarlos, ¿no? De hecho, una de las cosas que pasa mucho en el TEA cuando se va a convertir el niño en adolescente es que mientras mayor compromiso haya, más se abre la brecha entre las características del adolescente y algunos llegan a la adultez con características muy infantiles, como podemos ver en los chicos con autismo de alto funcionamiento que cada una de las etapas se puede ir percibiendo con mayor claridad porque hay elementos que no están tan comprometidos. Entonces va a depender mucho de muchos factores. Nosotros, por ejemplo, recomendamos al adolescente ir al endocrino, ir al neurólogo, recomendamos si son niñas también que tengan su consulta ginecológica, al igual que lo haríamos con cualquier otro adolescente, porque es importante también que nosotros tengamos una cultura de prevención. No solamente vamos al médico cuando nos sintamos mal, y cuando las cosas ya se salieron de control, sino que nosotros podamos tener conciencia de cómo va desarrollándose el niño en todas las áreas y cómo podemos a partir de allí irlo acompañando. No sé si hay alguna otra pregunta, Winnie, o vamos cerrando. No he visto ninguna otra. Creo que podríamos ir cerrando la charla del día de hoy. De verdad que si alguien más quiere intervenir, este es el momento.
De todas maneras, muchas gracias. Nosotros vamos a invitar a la doctora nuevamente para hablar específicamente como de cada situación, sobre todo las más frecuentes, TDAH, autismo, problemas de comportamiento, pero eso sería como que algo muy, muy puntual para ir determinando con la doctora estos temas, porque son muy largos, también son muy complejos, cada uno tiene unas características y unas descripciones distintas, pero como introducción, nosotras queríamos que ustedes se dieran cuenta cuál es la importancia de la visita al neuropediatra, que es necesario hacerlo, no solamente como un tema de atención de la crisis, sino también de prevención, de revisión de las necesidades del niño, de estar pendiente de las características del neurodesarrollo del niño también, y de cómo estas características del neurodesarrollo van apareciendo. Me preguntan que si puedo colocar el número de la doctora, ya les voy a compartir la pantalla y lo voy a dejar allí un ratito para que lo puedan anotar mientras Winnie Sí. agradece. No sé si la doctora tiene algo que concluir. Sí. Bueno, Bueno, yo quisiera... sí. Adelante, doctora, adelante. Gracias. No, primero que nada quería agradecerles la invitación. Me emocionó mucho la invitación en realidad. Estoy a la disposición de lo que necesiten. Les dejo mi número de celular. Si es posible, por favor, escribirme por WhatsApp, porque yo respeto mucho lo que es la hora de la consulta y tiendo a no contestar el celular cuando estoy con un paciente enfrente, ¿no? Si pueden, por favor, dejarme su WhatsApp y yo en lo que lo lea le respondo, ¿no? Cualquier cosita, estoy trabajando en el Policlínico Peruano-Japonés, Clínica Centenario y Antares Bienestar y Salud, también de manera presencial y de manera por teleconsulta, ¿no? Cualquiera de las dos opciones que les sea más viable. Y como reiterarles de verdad, muchísimas gracias por la invitación a ustedes dos. No, gracias, doctora. De verdad que ha sido una noche de mucha información, de mucha cercanía, sobre todo, porque rompiendo esa barrera que nombraba Lairelis en un principio, que pues tenemos mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a esa palabra, a este profesional, y nada más alejado, ¿no? Es un profesional, son unos profesionales que están dispuestos a acompañarnos, a darnos un nombre, porque muchas veces como papás necesitamos, ¿no? Esa calificación, ese nombre, ese por qué, ese qué está ocurriendo, ¿no? Que es una base para poder entonces avanzar, continuar. De verdad, muy agradecida. Estoy segura de que la vamos a tener en otro espacio, porque hay muchas cosas que todavía nos quedan por hablar. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, ¿sí? Humana Psicoterapia del Ser. Ahí van a conseguir la clase, va a estar grabada, y pues van a poder también revisar toda la información que hemos estado dando cada lunes. La próxima semana vamos a hablar sobre la importancia de la expresión artística y el desarrollo emocional a través del arte. Así que espero lo puedan disfrutar. Vamos a tener un arte terapeuta que va a hablar con nosotros y si tienen preguntas, si tienen que invitar a alguien, por favor. Gracias, doctora Alison. Por allí estarán llegando todos nuestros pacientes porque nosotras sí nos gusta hacer redes, porque es importante la red de apoyo, porque es importante que nosotros podamos entender que el acompañamiento a los niños no es exclusivo de un profesional, que es un conjunto de personas que somos responsables, donde los papás también forman parte de esa red, donde no son sujetos pasivos, son protagonistas también del proceso, y por eso a nosotros nos gusta hacer este espacio de psicoeducación, porque así ellos entienden cuál es la importancia de su participación y el valor que tiene todo lo que cada uno de los profesionales que atiende a su hijo realiza. Entonces, muy agradecida, yo espero que la visiten en su consulta y esperamos tenerla en otro espacio por acá. Un abrazo para todos y seguimos conversando y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao a todos. Chao, feliz noche. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.